¿Qué es cultura? Bueno, cultura es un conjunto de valores y tradiciones que se le inculcan a una persona o a un determinado grupo de personas. ¿Y qué es política? Política es, según lo que yo pienso, es un conjunto de normas que se infunden para lograr un bien o para lograr un objetivo. Para usted, ¿qué es cultura política? Bueno, la cultura política es como enfocar un cierto grupo de personas o enfocar unas tradiciones con base a normas establecidas a un grupo de personas. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues en mi entorno en la actualidad la cultura política se refleja de muchas formas, ya sea por publicidad, por televisión, por radio, y pues eso es lo que yo opino, se ve reflejada en un gran aspecto. Hola, buenos días, mi nombre es Diana Jaimes, soy enfermera de aquí del Hospital Jorge en Contorre, de las Aguas de Urico. Bueno, primero entiendo el concepto de cultura como los lazos que hay entre la sociedad, lo que incluye lo que son las partes, sí, de los valores, los conceptos que tiene cada sociedad, sí, eso es lo que entiendo como tal de cultura, o sea, y de cada sociedad, ya que cada sociedad es distinta. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Bueno, política entiendo que es la ciencia en la que colocamos a unos seres, digámoslo de esa manera, que nos ayudan como sociedad. La política trata principalmente de eso, lo que hacen otras personas por ayudar a todos los demás. O sea, la política se supone que es para eso. Nosotros se supone que colocamos. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Bueno, yo pienso que ya lo revolví sin querer queriendo. Así que eso era principalmente lo que decía cultura política. ¿Por qué? Porque son algo que están ligados, ¿sí? Están totalmente ligados. ¿Por qué? Porque la sociedad está ligada a la política, ya que nosotros somos quienes elegimos a esas personas o a esos mandatarios, ¿ya? Que llegan hasta esos puntos en el cual nosotros necesitamos que sean nuestros dirigentes, porque cada cultura es distinta. Entonces lo que se haga en la parte política influye mucho en cómo es nuestra cultura aquí en nuestro país. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, la cultura política se ve reflejada bastante, es decir, así como a manera de enfoque, podemos decir que hoy en día conseguimos un puesto con política, así que siento que eso está muy ligado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que como la política tiende a ser lo más alto aquí en nuestro país y en todas partes, siempre tendemos ellos son los que llevan un poco las riendas de todo. Se nos da el derecho a elegir a nuestros mandatarios, entonces es algo que desde que nacemos estamos ligados completamente. Buenas, mi nombre es Alberto Mendoza, sociólogo de profesión, estudios de especializaciones de gerencia de recursos humanos. Hoy día quiero hacer la conceptualización personal de lo que es cultura, lo que es política, lo que es una cultura política y cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno social. Si bien es cierto, la cultura tiene un concepto etimológico bastante arduo, pero que no es más que la espiritualidad del ser humano va a tus creencias, a tus hábitos, a la era en que se mire el contexto de cultura. La cultura son cada uno de los hábitos que diariamente desarrollamos en nuestro entorno social. Y la política, mirándolo como otro tema, no es más que el poder mirado desde la democracia, el derecho, como es nuestra Colombia. Ahora bien, la cultura política, siendo ligados en esto, es más, haciendo un solo contexto, un solo concepto, es esa cultura de creencias que nosotros tenemos, ligado a ese poder
de cultura política o mirado a ese poder de Estado social dentro de nosotros como colombianos, el desarrollarnos dentro de estas políticas o dentro de estos decretos reglamentados, porque somos seres humanos y los seres humanos no debemos estar, aunque seamos libres social, por nuestro hábito de ser un ser humano nacido por naturaleza de libertad, debemos tener unas connotaciones a los cuales nos rigen ciertos hábitos para no tener ese libertinaje que vulgarmente se ha desarrollado hoy en día. A pesar de que existen estas leyes o decretos que nos reglamentan dentro de una cultura política, ha sido no fructuosa en ciertos momentos la cultura política en una aceptación completa. Vemos sin número de errores dentro del desarrollo de la política o dentro del desarrollo de nuestros mandatarios, lo cual hace que la cultura política no sea satisfactoria. No es necesario que si un resultado de cultura política fuese idóneo, es decir, unos mandatarios con un desarrollo, con equidad, con principios y valores que generen un beneficio colectivo dentro de la sociedad sin marginar clasificaciones ni estratificaciones sociales, ese sería un reflejo 100% idóneo y aceptable para nuestra sociedad. La cultura es la tradición que tienen los pueblos, es decir, todas esas enseñanzas y valores que se han ido transmitiendo de generación en generación y son los que forman la identidad de una sociedad determinada. Ciencia que trata del estudio de las relaciones humanas y de los gobiernos, es decir, cómo está jerarquizada la sociedad y cuáles son los diferentes roles que cumple cada clase social. La cultura política son todos esos valores y esas normas orientadas hacia la política, es decir, todo el conocimiento que tiene un pueblo respecto a un tema político, ya sea del gobierno o de algo que esté sucediendo en el entorno. Bueno, la cultura política se ve reflejada en muchas formas. Algunos ejemplos son cuando se hace elección de ediles, de líder del barrio, personeros, estudiantes representantes al consejo estudiantil en las instituciones educativas y pues toda la forma a través de vallas publicitarias y todo lo que dé propaganda a las personas que están aspirando a un cargo político en la sociedad. Gracias. Buen día, les habla Javier Mendoza y hago este video para responder 4 preguntas que me hace mi amiga Tania Jiménez. Entiendo por cultura al conjunto de conocimientos adquiridos gracias al desarrollo de los diferentes grupos. Un ejemplo de ellos pueden ser sus ideas, sus tradiciones o sus costumbres, ¿sí? Se habla o está en medio de los seres sociables, de nosotros los seres humanos. Por ello se dice que siempre que hay comunidades o grupos, entidades, organizaciones, tendríamos que hablar de política. La política son esas normas o esa manera de organizarnos como personas en sociedad, ¿sí? Y pues ahora me dicen cultura política. En cultura política, como mencionaba ahorita antes, cuando le hablaba de cultura, que son las ideas y las tradiciones o costumbres en un grupo, pues entonces cultura política comprendería que son como esas normas o esas reglas que debemos cumplir, pero en la sociedad, como persona, como cultura, como pueblo, como etnia o como grupo social. Bueno, en mi entorno yo veo la cultura política reflejada al momento de dirigirme a otra persona, con el hecho de decir por favor y gracias. Yo estaría usando lo que se llama cultura, ¿sí? Y en ese caso cultura política, porque se trata de la ética, como lo decía ahorita, de la ética, de política se trata de ser cordial, de una persona educada, ¿sí?
Hola, mi nombre es Tania Jiménez y analizando los conceptos de mis compañeros, puedo decir que la cultura política abarca muchas cosas, dependiendo de cada punto de vista. Según el investigador Clifford Geertz, la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y de la cual quedamos atrapados. Desde el punto de vista de Gilberto Jiménez, define cultura como medio que nos rodea. Dice que todo tiene un significado y a veces ampliamente compartido, como por ejemplo nuestro país, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras ideologías políticas y cuando caminamos por la calle, todas nuestras creencias. Todo esto, no siendo otra cosa, son cultura o podemos decir que es entorno cultural. Según el investigador Díaz Álvaro, nos habla sobre una diferenciación entre política y lo político. Y nos dice que la política hace referencia a las formas mediante las cuales se establece un orden y lo político se refiere a una cualidad entre las existencias humanas y expresadas en la diversidad de relaciones sociales. Hablando sobre mi concepto en lo personal, ¿qué es para mí? ¿Qué entiendo por concepto de cultura? Bueno, yo entiendo por concepto de cultura. Esta es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, es decir, las costumbres, las creencias, los hábitos, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento que van de cada quien, todo esto que va de generación en generación. ¿Qué entiendo por cultura política? Por política. La política es una forma o una ideología en la cual se centra el poder como tal, ¿ya? El poder que es el que lidera y vela por la garantía de una población. Ejemplo, cuando hay una votación para elegir a un mandatario, ya sea a un alcalde, ¿sí? Entonces, nosotros como ciudadanos le damos nuestro voto a esa persona que se va a lanzar, diciéndolo así, a la alcaldía, le damos nuestro voto de confiabilidad porque esa persona nos promete o creemos que esa persona va a velar por nosotros o por nuestros derechos o por lo que le hace falta a la comunidad, que esa persona va a ver por las cosas buenas que le hace falta a la comunidad. ¿Qué entiendo por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política son más que los miembros que hacen parte de una estructura política, es decir, el conjunto de relaciones y dominación y las relaciones de poder y autoridad que existen en una nación. Quiere decir que la cultura política va de la mano, colocando nuevamente el ejemplo, está el mandatario, en este caso el alcalde, y existen cierto, en la población o en el pueblo, en este caso, existen ciertas actividades culturales. Entonces ahí es donde entra el mandatario, porque él, tanto como es político, hace parte de la cultura. Porque si no es por él, diciéndolo así, no se ejercen ese tipo de tradiciones que se vienen dando de generación en generación. Supongamos acá en el pueblo se celebran todos los años las fiestas de las aguas del municipio, ¿sí? En caso tal del que el mandatario dijera que no se van a realizar, no se realizan porque él es el que tiene ese poder y esa autoridad para ejercer o no la cultura, en lo cultural. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno?
Bueno, hoy por hoy en mi entorno la cultura se ve reflejada de muchas maneras, pero tristemente eh, acá, últimamente, acá o puede que sea en toda Colombia, la cultura política o la política está haciendo efectos, para mí son tanto negativos como positivos a la vez. ¿Por qué? Porque para tú poder conseguir un trabajo, sigo con el ejemplo del mandatario, si tú no votaste por esa persona o no estuviste con esa persona, entonces sí se refleja mucho en mi sociedad, se refleja mucho la cultura política. Y como les digo, si el mandatario dice que no se va a realizar ningún acto cultural, supongamos acá que la tradición es celebrarle el cumpleaños al pueblo todos los años. Si él dice que no se va a ejercer, no se ejerce porque es el mandatario. Y esa es otra cosa que va también dentro de la cultura política. Entonces, eso era todo lo que les quería decir. Muchas gracias y muchas gracias a todos mis amigos y colegas, enfermeras, sociólogos, eh, personas del común que hicieron, ingenieros que hicieron posible este reportaje.